Ponemos el audio y compartimos. En realidad voy a compartir todo, así no tenemos problemas con esto. Eh, sí. Perfecto. Vale. Está de este lado. No, de este. Es chiquitito, pero es nuevo. Ajá. No, no, no. Después voy acá por la duda. Son poquitas diapositivas, ¿no? Sí, sí, es poco. Ahí. A ver, ¿ustedes están conectados? Para saber si escuchan bien, para saber si alguien del otro lado. La Yara. Yara, A ver si la Yara, ustedes tienen el. conecto igual si querés. A ver si se escucha Sí, bien sí, y. se escucha, se escucha. Tenemos dos. Hola. Bueno, ¿empezamos? Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, buen día. Yo soy Ezequiel Monteverde, soy médico intensivista. Ahora no trabajo más en la terapia, trabajo en la dirección. Y hace algunos años hice un posgrado en estadística y ahí, bueno, empezó todo esto de ver un poco los estudios de investigación, tratar de hacer una lectura crítica y después, bueno, eso fue llevando a otras cosas. Pero en esta oportunidad lo que nos toca es hablar de estudios de tratamiento, parte 2, y por lo que me contaron, la primera parte habían visto esto. Habían visto los tipos de diseño, las formas de asignación las formas de asignación, las formas de armado de los grupos, cómo se lleva a cabo el enmascaramiento, la clasificación de acuerdo a la cantidad de centros, el análisis, el seguimiento, resultados, validez. ¿Todo esto lo tienen presente ustedes? ¿Lo vieron? Sí, lo vieron. Por ahí, antes de empezar, ¿hay alguna duda que haya quedado con respecto a esto? Bueno, perfecto. Falta estudiar. Bueno, hay una cosa que en general, por ahí no sé si no lo vieron acá, porque al hablar de trials solamente les toca a ustedes hablar de estudios prospectivos. Pero la mayor parte de los estudios que van a leer, y muy probablemente en la mayor parte de los que estén involucrados, si no el 100%, van a ser estudios observacionales y muchos de los cuales son retrospectivos. Entonces, ahí hay algo con respecto a esto que tiene que ver con qué es lo que significa un estudio prospectivo y un estudio retrospectivo,
que es algo que muchas veces no queda del todo claro. Y básicamente lo que uno tiene que tener en la cabeza es que los estudios retrospectivos son aquellos en los cuales uno va a buscar los datos cuando el evento de interés ya ocurrió, ¿no? Y eso sería como la definición canónica. Y ahora vamos a hablar un poco de esto que está acá, que creo que es lo que quedaba como un poco más, como para darle mayor profundidad. Bueno, ¿para qué se usan las medidas de impacto? Ustedes, por lo que estuvieron viendo en la clase anterior y por lo que estuvieron viendo en otras clases, acá estamos hablando de dos grupos que son seguidos en el tiempo, dos o más grupos que son sometidos a intervenciones diferentes o que sufrieron exposiciones diferentes. Y entonces uno los sigue en el tiempo para ver si un determinado evento que ya fue definido a priori antes de iniciar el seguimiento ocurre o no. Eso es una gran parte de los estudios, pero también hay estudios, no sé si lo vieron en alguna de las clases, hay estudios que no se dividen, la cohorte de seguimiento no se divide en grupos. ¿Vieron algo de eso? ¿Qué tipos de estudios se le ocurren a ustedes que podrían darse en un solo grupo? Una cohorte, por definición, siempre involucra dos grupos, porque uno tiene un grupo expuesto y otro no expuesto. Si es una cohorte retrospectiva, ¿qué hacemos? Eso que les decía antes, el evento ya ocurrió. Yo voy, busco los factores de exposición que a mí me interesan y los sigo, no los sigo porque el evento ya ocurrió, sino que los sigo a través de los registros que tengan de los pacientes y me fijo si el evento de interés ocurre o no. Y si es prospectivo, busco ahora la exposición y ahí sí lo sigo prospectivamente en el tiempo porque el evento no ocurrió y lo tengo que ver más adelante. Pero la cohorte, igual que los estudios de casos y controles, por definición, tienen dos grupos. Pero hay estudios de prevalencia. ¿Vieron algo de eso? ¿Se conocen la diferencia entre prevalencia e incidencia? Incidencia ahora de los casos, digamos, actuales y incidencia de los casos nuevos. Buenísimo. Y en términos de diseño, ¿cómo definirían uno respecto del otro? Perdón, Gonzalo versus. Buenísimo. ¿Sí? Entonces, uno para todos los demás, uno va y se fija en este momento cuántos individuos de una muestra supuestamente representativa tienen la condición X. Y yo no sé si esos la empezaron a tener hace 5 minutos, hace 5 años o en qué momento. Entonces, por eso se habla de casos, prevalencia de casos. Incidencia, desde el punto de vista del diseño, ¿qué tiene que saber uno? Que en este momento la condición esa no la tienen. Y los empieza uno a seguir en el tiempo para ver cuántos lo presentan. Y a partir de ahí está seguro de que son nuevos casos, porque en el inicio del seguimiento no eran casos. Así que cuando uno usa medidas para evaluar una cosa que pasa en un grupo versus otra cosa que pasa en otro grupo, ¿para qué lo usa? Lo usa básicamente para saber si los dos grupos se comportan de la misma manera o se comportan de diferente manera. Eso es, nos vamos un poquito para atrás, y es como la respuesta a la pregunta de investigación, que uno dice, bueno, en determinada población, la intervención X comparada con la otra intervención o ninguna intervención impacta o no en el resultado. Y ahí es donde aparecen las respuestas a esa pregunta, que son las hipótesis. Y uno dice, ¿la hipótesis nula cuál es? La hipótesis nula dice que el efecto de determinada exposición e intervención sobre un grupo es diferente del efecto que tiene otra exposición e intervención en el otro grupo. O bien, y eso sería la hipótesis alternativa. Y la hipótesis nula lo que dice es que el efecto entre dos exposiciones en dos grupos no muestra diferencias con respecto al resultado de interés. O bien, otra forma de decirlo es que la diferencia media del efecto de las dos intervenciones entre ambos grupos es nula. ¿Sí? Eso se puede ver con medias, medianas, con la medida de interés que uno tenga, o se puede ver también en proporciones.
Si uno tiene un outcome definido como una variable categórica, no sé, se infarta versus no se infarta, o es hipertenso versus no es hipertenso, fíjense que con respecto a eso, las variables, uno cuando le enseñan de variables, dice, bueno, estas son categóricas, estas son continuas, estas son discretas. Y en la práctica, después, una cosa está todo el tiempo cambiándose con la otra, porque uno puede definir el efecto de un vasodilatador versus otro vasodilatador u otro tratamiento en pacientes que son hipertensos y puede seguirlos en el tiempo y evaluar la respuesta en base a cuánto cambia la tensión arterial diastólica. Y en ese caso estaríamos comparando dos variables discretas seguidas en el tiempo. Ahora, uno podría tomar a priori una definición con un umbral de quién es hipertenso y quién no es hipertenso. Y en ese caso lo que compararía es ver cuántos hipertensos hay en el grupo A que consumieron el vasodilatador nuevo versus el grupo B, y ahí estarían comparando proporciones. Entonces, la hipótesis nula lo que les dice a ustedes es esto, es el efecto en el grupo A y el efecto menos el efecto en el grupo B da 0, ¿sí? Eso es porque los efectos son parecidos. Ahora, ahí es donde viene la pregunta que a mí más me interesa, que es esta. Ustedes comparan lo que le pasa, que esto sería el efecto medio de una determinada intervención en un grupo. Por ejemplo, grupo A, versus el efecto medio de otra intervención en el grupo B. Y lo que observan es esto. Y ustedes lo tienen que observar esto con respecto a una escala, ¿sí? Entonces, el efecto medio fue en un grupo 7 y el efecto medio fue en otro grupo 4. Ahora, 7 ¿es diferente de 4? ¿Por qué? Depende de- ¿Cómo están tan seguros? Bueno, hay que saber la definición de cuánto es. ¿Cuál es la definición de 4 y cuál es la definición de 7? ¿Y hay algo más que les interesaría saber con respecto a esto? ¿Qué midió? No sé qué está midiendo. ¿Cuál es la variable? O que es más o menos lo mismo decir que midió, pero ustedes asuman lo que tengan ganas, que eso es una variable que se puede, que tiene un rango que va de 1 a 15 y que en uno dio una cosa, y no importa la relevancia biológica de esto. Pero yo para preguntarles a ustedes, yo les devuelvo la pregunta, y digo, ¿les alcanza con lo que ven para saber si una cosa es diferente o es igual a la otra? No. No. ¿Qué les gustaría saber? ¿Qué medida de resumen es, por ejemplo? ¿Qué medida de resumen es? Media. O sea, el promedio simple, el promedio aritmético, ¿eh? ¿Cómo? Las características de los grupos. Bien, yo te digo, el grupo A y el grupo B, esto fue aleatorizado. Entonces, se supone que en los términos de poder expresar los outcomes que a nosotros nos interesan, ambas muestras serán bastante parecidas. Bueno, ahí vamos, ahí nos vamos acercando, ¿sí? Ahí tenemos una medida de tendencia central, ¿sí? Que yo les dije, esto es el promedio simple, la media aritmética. Pero nos interesa saber también cómo se distribuye. Porque si yo veo que la varianza de esas dos variables es gigante, probablemente, aunque a priori 4 sea diferente de 7, probablemente tenga unas varianzas tan grandes que en definitiva los espectros se superponen. Así que vamos averiguando algunas cosas. Y la otra de las cosas es esta que aparece siempre, siempre, siempre aparece, sobre todo cuando tienen que calcular el tamaño muestral para algún trabajo de investigación, que es cuántos participantes yo voy a tener que reclutar para contestar una pregunta de si el tratamiento A es diferente del tratamiento B. ¿Por qué? Porque el efecto que uno vea ahí, más allá de la medida de tendencia central, esta cuestión de la dispersión de la que hablábamos recién, va a tener que ver con el tamaño muestral, porque es, está inversamente relacionado. A mayor tamaño muestral, la dispersión alrededor del valor de estimación central va a ser menor. Entonces, si yo tengo dos valores de tendencia central muy alejados, probablemente con muestras chicas yo también logre demostrar que esto fue estadísticamente, la diferencia que se observa es estadísticamente significativa, porque las dispersiones no se van a tocar.
Ahora, si yo tengo dos medidas de tendencia central que están cerca una de la otra, voy a necesitar mucha precisión alrededor de estos estimadores para poder saber si una cosa es la otra. Eso nos lleva a otra cuestión, que es la de los errores. ¿Ustedes vieron en algún momento los errores de tipo 1 y errores de tipo 2? ¿Tienen en la cabeza más o menos cuál es cada uno? Unos eran los no aleatorios. Unos son los que podés controlar haciendo un buen diseño, evitando sesgos. Y Bien, los otros son los que no podés no. evitar y tenés que contemplar. Eso es la diferencia de errores y sesgos. Está perfecto. Se entiende que el sesgo es un error, pero es un tipo de error específico en el cual no se distribuye de forma aleatoria, mientras que el error por ahí se lo atribuye a las formas de medición que uno tiene para determinadas cosas. Y además la variabilidad biológica, ¿sí? Nosotros sabemos que la misma persona con dos mediciones sucesivas da dos números diferentes y eso tiene que ver con, eso habla de error. Los errores de tipo 1 y de tipo 2 son errores que tienen que ver con la inferencia estadística. Se habla de error de tipo 1 cuando se encuentra una diferencia que en la realidad no existe. Y se habla de error de tipo 2 cuando no se encuentra una diferencia que en la realidad existe. ¿Y cómo sabe uno si la encuentra o no la encuentra, si existe o no existe? Porque es como que estás jugando ahí en dos dimensiones, de las cuales hay una a la que no tenés acceso nunca, que es la de la realidad, porque la realidad habla del efecto poblacional y el efecto poblacional es inaccesible para nosotros. Entonces, ahí hay, esto es lo que se relaciona con los tamaños muestrales, porque a vos te dicen, para tener una idea, ¿cuál podría llegar a ser? Fíjense, hay un estudio que yo me acuerdo, lo podría haber traído, pero me olvidé. Había un estudio que demostraba que un minuto de diferencia en el traslado de un paciente del ámbito prehospitalario a los hospitales incidía directamente en la mortalidad. Y uno lo miraba y decía, la verdad, raro, ¿no? Porque tenías una cosa, otra, y decís, no sé, me cuesta pensar que un tamaño tan pequeño llegue a tener un impacto tan grande en que un minuto menos reduzca la mortalidad. ¿Y qué pasaba con eso? Lo que pasaba era que habían usado base de datos administrativas, no habían hecho un cálculo del tamaño muestral, entonces habían usado más de 100.000 casos. Con 100.000 casos vos encontrás diferencias estadísticamente significativas en medio segundo. Porque justamente que tenés un tamaño muestral tan pero tan grande que la precisión es son sumamente precisos, la dispersión es mínima, cual una diferencia ya es estadísticamente significativa. Lo contrario pasa con esto que yo les mencionaba antes. ¿Qué pasa si la muestra es demasiado chica? Aún diferencias grandes por ahí tienen tanta dispersión que se terminan solapando y uno no termina de saber de qué es lo que se trata. Entonces, esto lo que quiero que tengan en la cabeza es que para poder contestar este tipo de preguntas, ustedes van a necesitar una medida de tendencia central, van a necesitar una medida de dispersión y van a necesitar conocer el cálculo del tamaño muestral. Y el tamaño muestral va a ser eso que ustedes tengan que definir al momento de hacer un trabajo de investigación. Y ahí es donde se da la paradoja de que para poder saber cuál es el tamaño muestral, yo tengo que a priori estimar una diferencia que voy a pretender encontrar en el estudio de investigación que haga. Y eso es lo que dice aquello que está ahí abajo, ¿sí? Hay una cosa que es la significancia estadística. Entonces, yo como les decía antes, junto una muestra de tamaño cercano al infinito y ahí voy a poder demostrar lo que se me cante, que una diferencia infinitesimal tiene algún tipo de impacto. Entonces, por eso es que tienen que saber que las muestras tienen que tener un piso, no pueden ser demasiado chicas, pero pero también tienen que tener un techo. No pueden ser muestras gigantes. Y eso es lo que ustedes tienen que saber bien. Tienen que saber que para el resultado que a ustedes les interesa, que por ejemplo puede ser mortalidad, una diferencia de un punto para ustedes es importante. O de 2 puntos, o de 3 puntos. Eso es lo que ustedes tienen que saber.
Yo tenía pensado hacer una cosa y me parece que voy a hacer otra. Entonces, acá. Vamos a esto para verlo con un ejemplo y después volvemos a lo que tenía pensado. Este es un estudio que tiene 6 años. Es un estudio hecho en adultos, pacientes críticamente enfermos, con shock séptico, que son aleatorizados para dos esquemas de intervención. La pregunta es si el tratamiento guiado por la perfusión periférica en el shock séptico temprano en pacientes, creo que dicen en adultos, ahí abajo de esto, en adultos, es más efectivo que el tratamiento guiado por los niveles de ácido láctico. Este es un estudio multicéntrico de 28 unidades de cuidados intensivos en 5 países y reclutaron 424 participantes con shock séptico. Los participantes fueron aleatorizados para recibir una de las dos intervenciones, uno de los dos protocolos. Normalización del tiempo de relleno capilar o normalizar o al menos reducir en 20% el ácido láctico en 2 horas. ¿Sí? En el segundo grupo había esta como doble definición de lo que sería un éxito terapéutico. El resultado primario es la mortalidad por toda causa a 28 días. Esto es interesante que ustedes lo lean. Siempre que van a leer estudios sobre mortalidad, lean mortalidad por qué. Mortalidad por todas las causas, mortalidad por causa X, porque eso también sesga mucho los resultados. Como una entidad crítica como el shock séptico es multifactorial y termina impactando en todos los órganos, medir, por ejemplo, mortalidad de causa cardiovascular sería estar introduciendo un sesgo. Entonces, en este caso, hay otros casos en los cuales es al revés la situación. Si uno mide mortalidad de todas las causas, se está metiendo en la misma bolsa algunos aspectos que por ahí no estarían tan asociados con la exposición que uno está evaluando. Y entonces ahí están los resultados, que dice que 424 participantes se reclutaron con esa distribución, 416 lograron finalizar el seguimiento, o sea, bastante bien, casi toda la muestra. Tuvieron una pérdida de participantes muy baja. Fallecieron 74, que es el 35%, en el grupo de relleno capilar, y fallecieron 92, que es el 43%, en el grupo de lactato. El hazard ratio es 0,75 con un intervalo de confianza que contiene el 1, por eso también se asocia con un p-valor de 0,06, lo cual queda por arriba del umbral que habían definido, que era menor a 0,05, y el riesgo absoluto es de 8,5. Podríamos decir, el riesgo absoluto es menos 8,5 o la reducción de riesgo absoluto es 8,5. Entonces, acá yo les pregunto, tenemos dos situaciones. Piensen en una entidad que tiene una alta mortalidad. Estamos hablando ahí de 39% en promedio en los dos grupos, más o menos, ¿no? Y ustedes logran una reducción de casi 9 puntos. ¿A ustedes les parece que eso tiene impacto clínico o no? Hay algo ahí, ¿no? A ver, 9 puntos, estamos hablando de que es grosero esto. Pero esto no fue estadísticamente significativo, de acuerdo a los umbrales que habían definido antes. Conclusión, en pacientes con shock séptico, una estrategia de resucitación guiada por normalización del relleno capilar versus una estrategia dirigida al lactato no redujo la mortalidad de 28 días. Ya está. ¿Por qué? Bueno, musicalizaron. Genial. Para hacerlo un poco menos aburrido. Ahora, ¿qué se les ocurre que puede haber pasado acá? Encuentran una diferencia absoluta que tiene relevancia clínica, que es importante, pero los dos grupos no resultó tener un poder tanto como para demostrar una diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué se les ocurre que puede haber pasado ahí? Esto es lo que se llama que el estudio careció de poder. Esto sería un error de tipo 2.
no se encontró una diferencia estadísticamente significativa cuando la diferencia era clínicamente relevante. ¿No? ¿Y por qué pasa esto? Y esto pasa por el tamaño muestral. Si ellos reclutaban 10 participantes más, cruzaban el umbral. Bueno, 10 participantes que se hubiesen comportado exactamente con las mismas proporciones que estos 424. ¿Sí? ¿Y qué pasa con eso? Lo que pasa es que uno se guía, porque los cálculos para calcular el tamaño muestral incluyen, como les decía antes, estimar esa proporción que uno va a ir a buscar. Y en general uno no cuenta con demasiada información. Por eso justamente es que uno se manda a hacer un nuevo estudio, porque si esa información existiera, sería fútil hacer un nuevo estudio. Pero no hay mucho, entonces lo suele estimar esto a partir de estudios observacionales. Y en estudios observacionales lo que suele pasar es que las diferencias son más grandes. No sé si hablaron de algo de esto, pero participar en un trial ya genera un cambio en los dos grupos, no solamente en aquel que recibe la intervención de mayor interés para la investigación. Ustedes piensen, no es el caso, porque esto es terapia intensiva, pero ustedes piensen que en un trial con, por ejemplo, digo esto porque es como lo que más hay, un nuevo vasodilatador para tratar la hipertensión arterial en pacientes que siguen a largo plazo, y al otro grupo le dan placebo. Ahora, el participante que está recibiendo placebo, ¿qué recibe? Recibe una llamada para ver cómo se siente, igual que los del otro grupo. O sea, ya empieza a tener un tratamiento que no es el estándar. Con lo cual, es muy probable, y eso es lo que se ve en muchos trials, que aún los brazos en los cuales no reciben una intervención efectiva, sí reciben algún tipo de intervención terapéutica solamente por estar participando en el estudio. Entonces, empiezan a mejorar ya solamente por estar participando, con lo cual las diferencias que después se encuentran en un estudio real versus los datos que uno tenía previamente son mucho más chicas. Entonces, a veces lo que termina pasando es que uno estima el tamaño muestral para una diferencia grande y después la diferencia que se encuentra es una diferencia menor, pero es una diferencia que es clínicamente relevante. Entonces, ¿qué pasa? Si el tamaño de efecto que vos esperabas era mucho más grande, terminas por carecer de poder en el estudio. Entonces, estas son cuestiones a tener en cuenta. Y esto fue lo que les pasó en este estudio que está acá. Vamos a hablar un poco ahora de esas medidas que están ahí. Yo básicamente de lo que les quería hablar para no irnos por las ramas, porque uno puede hacer de esto, nada, una maratón, es de las medidas relativas y de las medidas absolutas, riesgo relativo y riesgo absoluto, odds ratio, cuando son diferentes uno del otro, y también hablar un poco de hazard ratio porque es un aspecto que uno suele leer, sobre todo en estudios de este tipo, que tienen seguimiento a 28 días, con lo cual es muy factible hacer un hazard ratio, no son seguimientos a años ni nada parecido. ¿Y cuál es la diferencia que el hazard ratio tiene con respecto al riesgo relativo? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? Bueno, ahí vamos a donde estábamos antes. Y vamos a hablar de esto. Ustedes empiezan a seguir a dos grupos que tienen, como les mostraba antes, la intervención A y la intervención B. Y estos grupos se siguen en el tiempo y como ustedes los están siguiendo, lo que ven es que al día 1 dos participantes tienen un evento de interés. En el día 2, ninguno. En el día 3, el grupo B presenta un evento. En el día 4, el grupo A presenta un evento. Y ahí los van sumando. Llegan al final del periodo de seguimiento, definido acá, digamos que eran 15 días, y ven que el grupo A tuvo 10 eventos sobre 50 participantes iniciales y el grupo B tiene 7 eventos sobre 50 participantes. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se entiende esto? Perfecto. ¿Qué corresponde hacer con esto? Compararlos a ver si uno es diferente del otro. Entonces, tenemos el grupo A
que tiene un riesgo de 10/50. Riesgo en estadística o en epidemiología se asume como la probabilidad de que algo pase, ¿no? Por ahí en castellano riesgo tiene una connotación negativa, pero se habla también de riesgo de curar. Así que piénsenlo como una probabilidad. Uno tiene un riesgo de 10/50, que eso es 0,2, y el grupo B tiene un riesgo de 7/50, que es 0,14. Este cálculo, me imagino, no, ninguna duda, ¿no? Cuando se comparan los dos grupos, hay un riesgo absoluto que es 0,14 menos 0,20 y la diferencia es 0,06. ¿Alguna duda con respecto a esto? Nada. Si hacemos el riesgo relativo, el riesgo relativo implica un cociente, ¿sí? Entonces, si mi grupo de referencia es el grupo B, llamemos grupo control el grupo B y el grupo de intervención es el grupo A, yo lo que hago es restar uno al otro o hacer un cociente entre ambos en el riesgo relativo. Entonces, si me da un número negativo, quiere decir que la intervención A con respecto a la intervención B redujo de alguna manera el evento que nosotros estábamos esperando. Y en el caso del riesgo relativo sería si da un número más chico de 1 o si da un número por encima de 1. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque un riesgo relativo de 1, ¿qué quiere decir? Que la misma proporción se observó en el grupo de interés que en el grupo control. ¿Sí? Y el riesgo absoluto en dos casos que tienen la misma distribución, ¿cuál sería? 0. Perfecto. Bueno, entonces de ahí entendemos que en el grupo A hubo una reducción del evento de interés con respecto al grupo B, ¿sí? Pero nosotros estamos viendo, en este caso, ¿habían visto riesgo relativo antes? Sí, perfecto. Acá lo que estamos viendo es que nosotros hay una información ahí a la que elegimos no mirar. En parte porque el seguimiento es a 15 días. Y la información que elegimos no mirar es el momento en el cual ocurrieron los eventos. Nosotros nos paramos al final del seguimiento y contamos los casos y contamos los no casos. Si nosotros tuviésemos que calcular el odds saben lo que es, ¿no? Es P sobre 1 menos P, o sea, la probabilidad de tener algo sobre la probabilidad de no tenerlo. Eso es un odds. ¿Sí? Dale. Quiero sacar esto de acá. Capaz no entiendo mal, pero esto de lo primero que dice riesgo absoluto es igual a 0,14 menos 0,20. En realidad, capaz lo tengo mal yo. ¿Esto no sería la reducción del riesgo absoluto? En realidad, 0,14 es el riesgo absoluto del grupo A, del grupo B, y 0,20 es el riesgo, y esa diferencia es la que hace a la, o sea, como definición, Exacto. la reducción del riesgo absoluto. Claro. A ver, para que lo vean, Entiendo que podemos hacerlo así. el riesgo absoluto es esa diferencia de los casos sobre la población y respectivamente cada uno. Claro. ¿Qué es La esto? resta Claro. es la reducción. ¿Eso qué es? El riesgo. No, No, es del grupo B. es Claro. el riesgo del grupo B Claro. menos el riesgo del grupo A. Y esto es el riesgo absoluto. Entonces, cuando uno le da un número negativo, puede decir, la reducción de riesgo absoluto fue 0,06 o el riesgo absoluto fue menos 0,06. Esa es la diferencia. Y si lo llevas a porcentaje, porque hay una cuestión que la mayor parte de las personas entendemos mejor hablando de porcentajes que hablando de probabilidades, porque es más fácil entender algo que va entre 0 y 100 que algo que va entre 0 y 1. Decís que eso, en este caso, la reducción de riesgo absoluto fue de 6%. ¿Sí? O sea, estos dos, 14 y 20, son riesgos en grupos y la resta es el riesgo absoluto y el cociente es el riesgo relativo. Cuando calculamos los odds, ¿qué es? Ya no es como los riesgos, que es los que tienen el evento sobre el total de expuestos, sino que es los que tienen el evento sobre los que no tuvieron el evento. Y esto, ¿en qué medida es parecido al riesgo y después
el odds ratio, que está por acá, parecido al riesgo relativo. ¿Cuándo se les ocurre a ustedes que calcular el riesgo relativo es más o menos parecido a calcular el odds ratio y cuándo tendrían diferencias? ¿Cuándo hay? Muy bueno. Cuando la prevalencia de una cierta entidad que estamos midiendo es muy baja, usar uno o usar otro es más o menos indistinto. Ustedes piensen en una que si, a ver, esto fuese un único grupo y hubiésemos encontrado 5 eventos en 50 que tienen seguimiento, ¿sí? Calcularíamos el riesgo relativo y diríamos 5 sobre 50 es 0,1, 10%. Y si tuviéramos que calcular el odds ratio sería 5 sobre 45. O sea, sería un poquito más alto. En lugar de 5 daría 6, 6 y monedas. Pero se dan cuenta que no es tanto, no es tanta la diferencia. O sea, cuando la prevalencia es baja, usar uno o usar otro es más o menos indistinto. Cuando la prevalencia es alta, usar uno u otro, el efecto que uno encuentra en un odds y en un odds ratio es muy, muy relevante, mucho más relevante que usar riesgos relativos. La diferencia está en que uno cuando, ¿saben cuándo se usa uno y cuándo se usa otro? ¿O por qué uno elegiría usar uno o usar otro? Es uno de los eventos poco frecuentes que no tengas en cuenta la incidencia. Perdón, perdón, no te entendí. Es una para enfermedades poco frecuentes. Tiene entendido que el se usa más en casos posteriores y por otros más frecuentes. Esas dos cosas están relacionadas, piensen, porque si ustedes tienen eventos de baja prevalencia, capaz que tienen que hacer seguimiento a 10 años para encontrar la cantidad de casos necesarios. Entonces, por eso uno tiende a usar estudios retrospectivos. ¿Y cuál es la cuestión? La cuestión tiene que ver que uno busca los casos y después selecciona los controles. Y dice, bueno, a ver, encontré 10 casos y entonces voy a buscarle 20 controles. Con lo cual, la prevalencia ahí la está asignando 1. Entonces, por eso usa el odds ratio y no usa el riesgo relativo o el riesgo general, no riesgo relativo, como forma de estimación de la prevalencia. Entonces, ahí los dos estaban en lo correcto. Y en definitiva, usando odds ratio, usando riesgos relativos, esto sirve para estimar el efecto relativo que tiene una determinada intervención o exposición sobre un resultado. Ahora, nosotros cuando leíamos el estudio del lactato, veíamos que hablaba de hazard ratio, ¿sí? Y el hazard ratio, ¿alguien sabe qué es? Aunque sea una definición, ¿saben qué más tiene en cuenta, además de la diferencia observada entre un grupo y el otro? Los días que aportan el seguimiento. Ahí, No sé ¿sí? explicarlo, sí. ¿Cómo? No sé explicarlo bien, pero No, está bien, pero en definitiva vos ves que cuando haces un seguimiento longitudinal, vos vas viendo cuándo se dan esos eventos. Y hay ciertas entidades para las cuales tiene sentido y tiene mucho valor saber cuándo se dieron. Ustedes piensen en pacientes de seguimientos oncológicos y el momento en el cual se van dando los eventos, el momento en el cual se van dando las remisiones, también tiene mucho impacto en lo que va a pasar después. Así que no solamente saber si pasa, sino cuándo pasa, eso tiene mucho peso. Así que vamos a ver qué pasa con esto. El hazard ratio es este cociente que les va a hablar a ustedes sobre... A ver, voy a achicar esto. Ah, sí, Gracias. El hazard ratio les va a hablar a ustedes sobre este cociente entre los eventos que ocurrieron y sobre los sujetos que están en riesgo. Y por eso, al día 1, ahí tenemos el hazard ratio día 1, el hazard ratio para el grupo A en el día 1 es de 1 sobre 50, porque arrancamos y están todos en riesgo. Ahí no perdimos a ninguno todavía. Entonces, como en ambos grupos hay un evento,
el riesgo es 1/50 sobre 1/50 y ahí se calcula el hazard ratio, o sea, hazard grupo 1, hazard grupo 2, y ese es el cociente. Al momento de calcular para el día 2 ya no tienen 50, porque perdieron uno en cada uno de los grupos, tienen 49, y así sucesivamente. Todo esto lo que hace es ir calculándose para cada uno de los días, y después lo que se hace es un promedio general. Vamos a ver acá si puedo cambiar la pantalla. Ahí está. Y ¿por qué uno usaría uno en lugar de otro? Justamente para esto que les decía, cuando el momento en el cual ocurren los eventos es importante y hay mayor divergencia entre riesgo relativo y hazard ratio, cuanto más largo es el seguimiento, mayor sea la incidencia de eventos y mayor sea el valor del riesgo relativo. Ahora les voy a mostrar acá esto. Ustedes no van a ver nada porque está muy chiquitito, pero no importa, porque me van a tener que creer. Nosotros vamos a ver cómo hago con esto, ¿no? Ahí se empieza a ver un poco más. Bueno, esto es un software estadístico que se llama R, no sé si lo conocen. Es software libre, por eso es recomendable usar. ¿Por qué? Porque es gratuito, pero no solamente por ser gratuito, sino que es libre. Y al ser libre, tiene siempre una comunidad de gente que lo sostiene, que es muy activa, y ustedes pueden poner R espacio, la pregunta que tengan en Google y les van a aparecer 5 millones de respuestas de gente muy comprometida y que simplemente lo que les gusta hacer es de alguna forma difundir los conocimientos que tienen y eso a todos los demás nos viene muy bien. Hay también algunos sitios específicos como ResearchGate, que eso se los recomiendo si a ustedes les interesa, porque ahí hay una comunidad, pero que específicamente, ya no tan abierta como Google, se dedica a la investigación y si uno está trabado en algún momento con un concepto de investigación o requiere conocimiento técnico de alguien, dice, no sé cómo hacer determinado proceso usando esta herramienta, siempre también uno puede postear una pregunta y al toque le aparecen respuestas de cualquier lado. Bueno, yo lo único que estoy haciendo acá es cargando un paquete de datos. Todo esto que está acá era de otra cosa, así que ni lo miren. Y acá yo lo que cargué fue un paquete de datos que tiene 100 observaciones de 7 variables. Y si yo tuviera que verlo, lo veo acá. Y esto, ¿qué nombre le puse C? Y entonces acá verían que hay primero un identificador, que es un numérico entero autoincremental, después una asignación de grupos, grupo A, y después aparece el grupo B, si tuvo o no tuvo un evento, y después armé diferentes escenarios, que es para aquellos que tuvieron el evento, o sea, los unos, en qué momento lo tuvieron. Y ahí vamos a ir viendo las diferencias que se dan cuando los eventos son muy tempranos, son muy tardíos o son muy diferentes en la distribución en el tiempo entre ambos grupos. Esto es algo que se puede hacer a mano, pero bajé un paquete como para poder mostrárselos. Lo que hacemos acá es crear una matriz, o sea, una tabla de 2×2 que está ahí abajo. Y esa matriz, ¿qué les muestra? Les muestra acá el grupo AB y la cantidad de eventos. Como veíamos antes en la figura, en el grupo A había 50 participantes, de los cuales 10 tuvieron el evento, 40 no los tuvieron. Están viendo que estoy acá abajo, ¿no? Sí. Listo. Y en el grupo B, 7 lo tuvieron, 43 no, ambos compuestos por 50 participantes. Después hago esto, que es nada más que cambiar los números de lugar. ¿Por qué? Porque al paquete estadístico le gusta verlo de la otra manera.
Yo los ceros y unos por omisión, el software los ordena de cero en forma incremental, pero al paquete estadístico ahora donde vamos a calcular los odds ratio y el riesgo relativo, le gusta que primero venga los que tuvieron el evento. Así que por eso los di vuelta, nada más que eso. Y ahí le decimos a este paquete que se llama EPR que arme una tabla de 2×2 y que haga los cálculos. Entonces, este es el output, el resultado que les brinda. Acá había 50 expuestos, de los cuales 7 tuvieron el outcome, ¿sí? Y acá había 50 no expuestos, por eso dice negativo, entre los cuales 10 tuvieron el outcome. Calcula el odds en un grupo y en el otro, y después calcula el odds ratio que está acá abajo. Calcula también esto que llama prevalence ratio, que es el riesgo relativo. Le ponen otro nombre, qué sé yo. Con esto también hay un montón de sinonimia. A veces conviene ver bien de qué se está hablando porque si a uno le dice prevalence ratio, eso es algo medio raro. ¿Y qué calcula además del riesgo relativo y del odds ratio? Calcula el intervalo de confianza. Es decir, en base a la muestra que ustedes le aportaron, nosotros veíamos ahí que había un riesgo en el grupo 1 que era 0,14 y el otro era 0,2, pero no sabemos la dispersión que tenían, ¿sí? En este caso lo que hace es calcularlo. Si tuviésemos una muestra más grande, con esas dos mismas proporciones, este intervalo de confianza sería más chico. Y acá lo que hace es un test estadístico que les dice que va a ser el test de chi cuadrado para la hipótesis de que el odds ratio es igual a 1. O sea que da lo mismo un grupo que el otro. O sea que lo que tiene que buscar es ver si con esta probabilidad que se encontró acá, mejor dicho, con estos datos que se encontraron acá, ¿cuál es la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera? Y lo que encuentra es que la P asociada al test estadístico, que es el chi cuadrado, fue de 0,24. Y después lo que hace es calcular el test de Fisher, que básicamente sirve para lo mismo que sirve el test de chi cuadrado, que es para comparar una proporción entre dos grupos, pero el test de Fisher lo que les permite es calcularlo cuando la frecuencia esperada de observaciones es muy pequeña. El test de chi cuadrado lo que tiene de bueno es que es una cosa muy sencilla que uno lo puede calcular a mano, entonces tiene menos caja negra, uno lo puede entender, puede seguir todo el proceso si tiene ganas. El test de Fisher es más complejo. Bueno, hasta acá, ¿qué tenemos? Lo mismo que habíamos visto calculando a mano, o sea, la verdad que no nos aporta nada. Calcular los riesgos relativos, los odds ratios, la reducción de riesgo absoluto se hace a mano, uno aprende y eso es importante que uno lo haga porque se puede hacer y lo ayuda a entender de qué se trata. Pero, como veíamos antes, nosotros no vamos a hacer todo esto para cada uno de los días de seguimiento, después nos vamos a volver locos y no tiene mucho sentido. Entonces ahí es donde sí recurrimos a los paquetes estadísticos, pero yo les mostré esto porque quiero que vean la diferencia, pero la verdad es que las otras métricas uno las hace directa. ¿Qué cargamos acá? Dos paquetes, porque en definitiva R es un ecosistema donde uno le va metiendo cositas. Y acá le ponemos dos paquetes que tienen toda la información sobre los métodos para poder trabajar con modelos de sobrevida. Entonces, acá creamos el objeto survival, que el objeto survival nosotros le decimos, perdón, me olvidé de decirles algo que no se los mostré acá, no sé si lo llegué a ver, pero en definitiva ustedes lo que tienen que ver es que cuando van a trabajar con sobrevida, ¿qué es lo que ven? Ven que primero tienen la división de los grupos. Después tienen si tuvieron evento o no lo tuvieron. Y después tienen los días en los cuales ocurrieron esos eventos. Pero los casos que no tuvieron evento tienen un seguimiento.
Y ese seguimiento se corta en algún momento. Y eso es lo que en los análisis de sobrevida se llaman observaciones censuradas. ¿Por qué? Porque uno llega hasta un momento y en ese momento ya no sabe qué pasa después. Entonces, los análisis de sobrevida son útiles para cuando uno tiene este tipo de información. Y siempre lo que se carga para los que no tuvieron el evento es el tiempo máximo hasta el cual los sujetos o los participantes fueron seguidos. Así que acuérdense de eso. Entonces, en el objeto este de análisis de sobrevida, lo que ustedes les van a decir es, el tiempo yo lo tengo guardado en la variable momento, que acá la llamé momento 1, y el evento es lo que llamé evento. ¿Sí? Entonces, creo este objeto, después hago la regresión y después lo que hago es mostrarles la figura. Que la figura no la vimos porque está acá abajo. Entonces, cuando uno evalúa esto, ¿qué pasa con estos casos? En estos casos, nosotros teníamos una cantidad de eventos que eran más bien tardíos. Entonces, fíjense que acá no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, y después empieza a pasar cada vez más. En este caso, fíjense, cuando vamos a los resultados, ¿se acuerdan de cuál era el riesgo relativo? De lo que estábamos viendo antes. 0,70. ¿Sí? Esto es igual. Ahí hacemos la regresión de Cox y le pedimos los resultados. Los resultados dicen, esto es lo que uno tiene que mirar, que es el exponente del coeficiente. Eso es el hazard ratio que se reportaba, por ejemplo, en el estudio de sepsis. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene esto? Esto les da a ustedes información acerca de si la ocurrencia de eventos fue mayor en un grupo o en otro, pero además información sobre cuándo ocurrió. Y fíjense que es casi lo mismo. Es bastante parecido, ¿no? Es 0,68. Nosotros, si hubiésemos hecho el riesgo relativo en el estudio de sepsis, iban a ver que también era muy, muy cercano, eso no lo reportaban. Esto es lo que sucede cuando tienen eventos que se dan más bien avanzados en el tiempo. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con eventos tempranos. Yo lo que hice, esto obviamente no existe en la realidad, que haya algunos que tienen y no tienen evento y que lo tengan en el momento 1, momento 2, momento 3. Estos serían paquetes de datos diferentes, ¿sí? Para cada caso que tuvo un evento, el momento es 1. Yo simplemente lo hice así para ejemplificarlo. Pero éramos otro paquete de datos donde el riesgo relativo vuelve a ser 0,7 y tiene un riesgo en un grupo que era 0,14 y en el otro que era 0,20 y volvemos a hacer todos los cálculos. Fíjense que esto es diferente, la curva la ven, que es distinta, ¿no? Esto es algo que baja mucho más rápido y después se mantiene sostenido en el tiempo. ¿Y se mantiene sostenido hasta cuándo? Hasta el final del seguimiento. Por eso ahí es donde aparecen los casos censurados que uno puede ver con una cruz en las curvas de sobrevida. Y vamos a hacer la regresión de Cox y vamos a ver qué da el hazard ratio. Hazard ratio, de vuelta, es un poquito más alto, más parecido, o sea que, en definitiva, si nosotros tomamos la relación entre riesgo relativo y hazard ratio, en la medida que los eventos sean más tempranos y no con una diferencia importante entre ambos grupos, el hazard ratio se parece bastante al riesgo relativo. Acá tenía los eventos tardíos, que ya lo hice más temprano, y acá un tercer escenario era eventos tempranos con el grupo de más riesgo versus eventos tardíos en el otro grupo. Calculamos y hacemos de vuelta la cosa y fíjense que, como habíamos visto antes, este era el que tenía el riesgo de 0,2, este es el que tenía el riesgo de 0,14, pero en este, además, los eventos son mucho más tempranos y acá los eventos son bastante más tardíos. Entonces, cuando la diferencia
entre un tratamiento y el otro tratamiento, o una exposición y la otra exposición, tiene que ver no tanto con la diferencia, sino el momento en el cual se da. Cuando uno hace los cálculos, fíjense que aquel grupo que menos tuvo estuvo bastante más protegido. El hazard ratio le dio más bajo todavía. Y acá le dio más bajo en forma importante, porque de 0,7 bajó a 0,6. ¿Sí? ¿Y para qué les sirve esto? Esto les sirve porque ustedes van a tener que saber qué medida usar en el caso de que tengan problemas donde no importa el momento en el cual ocurran o sí importa. A veces no importa tanto en la intervención que uno vaya a hacer si ocurre o no ocurre, pero sí importa si eso que va a ocurrir ocurre temprano. Y entonces ahí es donde van a tener que usar este tipo de métricas porque si ustedes recurren a un riesgo relativo, el revisor que lea lo que están planteando le va a decir, la verdad que ustedes perdieron la oportunidad de analizar información importante, porque acá era importante saber si los eventos se daban en un momento más temprano o más tardío. Así que tengan eso en cuenta, ¿sí? Para eventos donde no importa demasiado cuándo ocurran, usan riesgo relativo, usan odds ratio. Baja prevalencia del evento, usan cualquiera de los dos, es irrelevante. Ahora, si el diseño es un diseño retrospectivo de casos y controles, solamente van a usar odds ratio. Si es un diseño retrospectivo, pero de cohortes, pueden usar riesgo relativo y para uno prospectivo también. En definitiva, entre estudios observacionales y estudios experimentales, usan siempre también este tipo de métricas para medir los resultados. No hay mucha relevancia. Pero si tienen además un tercer elemento de importancia que a ustedes les brinde información, que es el momento en el cual las cosas ocurren, ahí usan esto que se llaman análisis de sobrevida o de supervivencia, que no necesariamente... ¿Por qué? Porque habitualmente lo que se mide acá es la mortalidad, pero no tiene por qué ser de esa manera. A veces es tiempo hasta que ocurra un determinado evento y nada más que eso. Siempre el evento, obviamente, tiene que ser un evento que se pueda definir bien. El evento es dicotómico, ocurrió o no ocurrió, porque si no, nada de esto se puede hacer. Y había querido terminar, ya queda un minuto, hablando mínimamente espero que les haya quedado claro estas cuestiones de las formas. Yo lo quise traerlo de esta manera porque me pareció que era más práctico que lo vieran, como para que después cuando lo lean entiendan de dónde sale, ¿sí? Acá hay alguien que todos los días está calculando un riesgo, por suerte es la máquina y no lo hacemos nosotros, y a partir de ahí puede sacar información más valiosa. Y en definitiva, como lo que nosotros nos tocaba hablar en esta clase tiene que ver con tratamiento y tiene que ver con medidas de frecuencia o medidas para saber si una cosa es diferente de la otra, me interesaba terminar, pero creo que algo de esto vieron, porque antes me mencionaron las diferencias entre sesgos y errores, que en estudios observacionales y estudios experimentales, más allá de que si son dos estudios de tratamiento van a ser muy parecidos en todo lo que uno haga, la diferencia clave está en el diseño. Porque cuando uno lleva a cabo estudios observacionales va a poder hablar de asociación entre variables, mientras que cuando uno lleva a cabo estudios experimentales, como uno voluntariamente sabe que está asignando una intervención en forma aleatorizada y que si tiene la posibilidad, porque la intervención se lo permite, de enmascarar al paciente, enmascarar a los investigadores, enmascarar a quien analiza, también los resultados que obtenga van a estar menos sesgados. Así que la diferencia entre uno y otro tiene que ver con esto, tiene que ver con los sesgos. Y los sesgos, ¿vieron algo de sesgos? Vieron sesgos, listo. No, entonces no me meto en eso, además porque ya está cumplido el tiempo. Pero como última historia, a mí me gusta. ¿Vieron alguna vez esto? Bueno, esto es súper interesante para hablar de el concepto de sesgo de selección. 3 minutos nada más. En la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos veían, los aliados, no, no, pero acá ya había entrado Estados Unidos. Entonces, en ese momento veían que los aviones que volvían con este tipo, vamos a llamarlos, de lesiones en los aviones. Entonces, los primeros
que estaban ahí viendo esto que pasaba decían, che, ¿qué pasa con esto? La verdad que nos están pegando acá y los aviones vuelven hechos pelota. Tendríamos que hacer algo para reforzar todos estos lugares y tratar de que de esa manera los aviones ya no vuelvan, sino que puedan seguir más tiempo combatiendo. Y ahí lo tenían a un tipo que se llama Abraham Wald, que es el que justamente describe el test de Wald, que es el test que evalúa la significancia, la significatividad estadística de cada uno de los coeficientes, de cada una de las variables que ustedes meten en una ecuación de regresión. Dijo, escúchenme, nosotros estamos viendo a los que vuelven, a los que derriban, ni lo vemos. Entonces, si ustedes se van a guiar para reforzar a los aviones por aquellos que vuelven, están viendo a los mejores. Así que en realidad la recomendación posterior a esa fue justamente decir, bueno, lo que tenemos que hacer es reforzarlo en todos lados y listo. Sino que no guiarse por eso. Y en la Primera Guerra había pasado algo muy parecido cuando introdujeron, primero usaban gorras y después empezaron a usar cascos. ¿Y qué pasó cuando empezaron a usar cascos? Aumentaron muchísimo los casos de traumatismo de cráneo grave. Y decían, puta madre, ¿qué pasa acá? El uso de cascos se asocia a mayor tasa de traumatismo grave. Y sí, claro, porque están volviendo. Están volviendo con lesiones graves, pero están volviendo. Antes se lesionaban gravemente y no volvían, entonces no los veíamos. Así que estos son ejemplos burdos de la historia, pero piensen que cuando uno trabaja en el terreno, este tipo de cosas se le pasan por adelante y uno no las ve. Así que por eso también es importante trabajar con grupos donde lo que uno no ve lo puede ver el otro y de esa forma se logra lo mejor. Si queda alguna duda, los escucho. Bueno, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Gracias. Bien. ¿Cierro acá de una o hay que hacer? Listo.